Hecho en Baja, un programa sobre lo que sucede en la industria de la región y el mundo, conducido por el experto en comercio exterior, Enrique García Guerrero, Enrique Rovirosa y Jorge Vázquez. Con nuevas secciones e invitados que tocarán temas económicos y experiencias que contribuyan en consolidar esta gran región. Hecho en Baja. Amado teleauditorio, bienvenidos a Hecho en Baja, el programa que la industria de exportación de Tijuana y Mexicali producen para usted. En esta ocasión tenemos la mesa La García Guerrero. Vamos a hablar de los pronósticos del 2018. Acompáñenos aquí en Hecho en Baja. Hay quienes creen que somos de bandos diferentes. Oye, la intro en el bajo acá, ¿no? Para bailar la bamba se necesita una boca de gracia, una mujer que haga ya presión. Pero para echar un palomazo y cambiar al régimen, somos la misma banda. Ricardo Anaya, precandidato a presidente de México. PRD. Movimiento naranja, el futuro está en tus manos. Movimiento naranja, movimiento ciudadano. Na 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 na, na 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 na, movimiento naranja, movimiento ciudadano. Movimiento Ciudadano. Tú, que cuando ves las noticias del gobierno actual piensas, ¿estaríamos mejor? Con ya sabes quién. Que cuando contaste los muertos de su guerra absurda pensaste, estaríamos mejor con ya sabes quién. A ti que eres empresario y hace 12 años te espantaron y hoy piensas, estaríamos mejor con ya sabes quién. A todos ustedes les tenemos una gran noticia. Sí, estaremos mejor y ya sabemos con quién. Morena, la esperanza de México. Juntos haremos historia. Estamos en la mesa La García Guerrero. En esta ocasión nos acompañan, como siempre, Enrique Rovirosa, Jorge Vázquez. Bienvenidos. Gracias. Gracias. Feliz año. Feliz año. Igualmente, Feliz año. Y sobre todo al estimado público que nos está viendo. Claro. Muchas felicidades para este 2018. Bueno, vamos a hablar de un tema de que son los pronósticos para el 2018 desde varias áreas, un entorno global donde prácticamente pues lo más importante para nosotros va a ser el Telecán, probablemente las decisiones que tome el señor Trump. Jorge nos platicará cómo se mantuvo el 17, cómo viene el 18 en cuestión de mercadotecnia, publicidad, y Enrique en cuestiones económicas. Pues tenemos un programa muy sabroso con mucho por donde rascarle. Bueno, Enrique, un resumen leve, 2017. 2017, un año complicado que arrancó en términos económicos con el famoso gasolinazo, que fue preludio del mal acontecimiento del año pasado en términos de la inflación. Superamos el índice que se había registrado en muchos años previamente, de tal manera que cerramos arriba de 6.6% en este indicador. ¿No llegamos al 7? Hasta ahorita no tenemos las cifras definitivas, pero yo estimo que andamos alrededor de 6.66, una cosa así, posiblemente 6.7, pero todavía no lo tenemos. No obstante, pues de alguna manera cancela el incremento que se dio a los salarios mínimos a partir del 1 de diciembre, lo cual pues obviamente ha dejado muy insatisfecha a la mayoría de la población y particularmente a la clase media, que en este último mes de diciembre ya empezamos, mejor dicho, a sufrir la cuesta de enero, con incrementos
sustanciales a todos los productos de la canasta básica. Si tú fuiste a los supermercados en esas fechas, realmente hubo abusos en muchos establecimientos en términos de los precios de las carnes, en términos de los precios de la verdura, de la fruta, o si comprabas uvas, pues ni se diga. Entonces, un año muy complicado para la población en general, que vio mermado su bienestar. En términos políticos, pues ya vimos que estuvo marcado por un sinnúmero de actos de corrupción que de alguna manera han hecho que 2017 se haya caracterizado por uno de los años donde más, dijéramos, funcionarios de alto nivel, tanto gobernadores como exgobernadores, presidentes municipales, incluso legisladores de todos los colores y sabores, de todos los partidos políticos, se distinguieron por sus actos, haciendo que la popularidad del presidente Peña Nieto haya caído a los niveles más bajos que tiene un primer mandatario desde que se lleva estadística al respecto. A nivel internacional, para cambiar un poquito el panorama, pues la situación económica no fue mala, tampoco fue lo bueno que se esperaba. Se hablaba de un crecimiento económico de la economía global alrededor de 3.8 a principios de año, y estamos terminando con alrededor de 3.5%, lo cual es favorable, pero no tan favorable como se esperaba. La economía de Estados Unidos sigue en recuperación, con un crecimiento mayor a lo previsto inicialmente en 2017, cosa que ha favorecido a México porque de alguna manera permitió que se recuperara hasta cierto punto, dijéramos, el sector exportador, por un lado, y por otro, que las remesas, es decir, el dinero que envían los mexicanos residentes en el extranjero hacia México, se hayan incrementado de manera notable. En fin, una inversión extranjera que no cayó, pero tampoco fue lo bueno que esperábamos en México, pero sí en términos de ese crecimiento de Estados Unidos permitió que algunas industrias continuaran consolidándose y expandiéndose. Una sorpresa en términos del continente asiático con la, dijéramos, reelección de Xi Jinping como presidente del Partido Comunista, que lo coloca a nivel de Mao Zedong, con esa distinción, con tanta fuerza, con mucha fuerza por un lado, y por otro garantizando un modelo de crecimiento que le va a permitir a China, al menos en el próximo lustro, distinguiéndose a nivel internacional, consolidándose tanto económica como militarmente, y algunos sucesos en países como Rusia y el Medio Oriente, con el cierre sobre todo dijéramos, de la problemática que genera la decisión del gobierno de Donald Trump de mudar la embajada de ese país a Jerusalén, con lo cual de alguna manera le da reconocimiento de que esta ciudad se integra como parte del territorio de Israel, generando un conflicto que hasta ahorita no sabemos cuáles van a ser sus consecuencias. Y obviamente uno de los elementos más distinguidos del año pasado fue la propia toma de protesta de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, que en el caso de México, pues, y en el caso de Corea del Norte, por cierto, pues nos ha marcado un derrotero bastante complicado, ¿no? Bien. ¿Algún comentario? Pues en la parte de las tendencias de marketing, pues fue claro, ahora sigue siendo muy relevante todo el desempeño de la mercadotecnia digital, ahora mucho más estructurada en muchos sentidos. Creo que la parte mediática, sin embargo, de los medios tradicionales, vamos a definirlo así, aunque cayeron en general, ¿verdad? Siguen siendo muy relevantes para el país, principalmente, digo, hablando de México, sigue siendo la televisión abierta y la televisión de paga los líderes a nivel de la comunicación, o sea, sigue estando, y con las posibilidades, creo yo, en cuestión mediática de abrir a las diferentes plazas, ¿no? Lo que antes no podíamos accesar, ahora ya es accesible, ahora ya podemos tener estrategias y anuncios y esquemas de información de relaciones públicas en medios que antes no entrábamos. Lo digital sigue mandando, creo que sí va a seguir mandando. Sin embargo, por ejemplo, pues la industria automotriz a nivel de autos
¿verdad?, doméstico, pues sufrieron una caída, la primera caída que tienen después de varios años de estar creciendo, y eso, pues aunque fueron más marcas y hubo una inversión fuerte, pues no reaccionó el mercado. Yo creo que llegó ya al nivel de madurez en la parte económica, ¿verdad?, también al desgaste económico que menciona Enrique, no tener acceso a poder comprar, no comprar el carro, sino arriesgarte a comprar un automóvil y decir, bueno, no sé cómo viene, mejor me reservo con mis recursos. Y eso ha hecho que se detenga, ¿no? Y por el lado, pues, de la mercadotecnia ha sido, vamos a decirlo, bondadoso, en el punto de que se requiere ahora más que nunca el especialista y el responsable de este tipo de actividades. Si antes las empresas podían dejarlo a cargo de una persona que no tuviera el expertise o el conocimiento de esto, ahora ya no, ¿verdad? Ahora ya exige tenerlo, y estamos viendo cómo las pymes y las pequeñas empresas están haciendo esfuerzos fuertes para tener esa consultoría externa o incluso el personal interno encargado de esas funciones. Yo creo que eso va a seguir, la parte digital va a ser igual, ¿verdad? Va a tener, como decimos, sobre publicidad y sobre información. O sea, hay demasiadas plataformas, hay demasiadas opciones, entonces eso tiene que ir, no va a detenerse, va a seguir creciendo, pero tenemos que tener a nivel nosotros de la profesional que nos dedicamos, tener mucho más cautela con el recurso, ¿no? Va a haber poco recurso, creo yo, sin embargo, hay muchos proyectos, lo estamos viendo en la ciudad tiene un crecimiento en muchos sentidos a nivel de obra, que pues algo están viendo para que estén pasando tantas cosas y tantos desarrollos internos. Entonces creo que en la ciudad está golpeada, sin embargo hay expectativas interesantes por lo que se ve en su crecimiento, hablando localmente. Entonces yo creo que va a ser un año complicado, como lo comenta Enrique, pero sin duda estratégico. Sin duda la parte estratégica va a tomar una fuerza en ese sentido de decir, hey, tengo poco recurso, ¿en dónde lo tengo que optimizar? Y es donde nos van a exigir en ciertas medidas los estudios de mercado, los planteamientos clave, las negociaciones con los medios deben de ser distintas, el mismo medio requiere jalar nuevos anunciantes, entonces tiene que abrirse y haber facilitar eso. Entonces yo creo que por ese lado pues vamos a tener mucho trabajo, y la parte de las empresas, pues afortunadamente para los que estamos en este gremio, pues entendemos que va a haber más requerimiento y más cohesión. Yo subiría nuevos jugadores, de verdad creo que la parte del marketing se extiende no nada más a los que estudiamos o nos dedicamos a la mercadotecnia, sino a ciertas otras carreras como la ingeniería, que se suma ahora también con más fuerza por la cuestión digital. La informática, la ingeniería, incluso la parte contable. Vemos en puestos claves personas que vienen de la contabilidad o de la financiera, que antes pues estaban ajenos o nada más cuidaban la parte presupuestal, ahora no, los ves totalmente involucrados en decisiones importantes estratégicas a nivel de empresa. Y pues obviamente hay que apoyar al PYME, ¿verdad? Creo que ahí es donde tenemos que trabajar mucho en facilitarle a ese PYME la sobrevivencia, porque va a ser un año difícil, pero no imposible de crecer. O sea, el crecimiento creo que se va a seguir dando si tenemos la cultura y la dedicación, independientemente de la cantidad de recursos, para poder avanzar. Yo sí veo un año complicado, pero pues no hemos dejado de ver años complicados en los últimos 5 años. Entonces creo que nos va a ser, ya nos acostumbramos, pero ahora con mucho más inteligencia. Creo que la parte de la inteligencia comercial está tomando una fuerza importante, y auspiciado en gran medida con lo digital, ¿no? Que nos va a facilitar la reducción de costos en muchos sentidos, ¿no? Sí, por ahí yo traigo algunos datos del 2017. Las remesas fueron algo importante, porque mucha gente, al haber más trabajo en Estados Unidos, los mexicanos mandan más dinero para acá. Es una de las entradas principales. Calculan que cerramos el año, también es un cálculo, no lo tienen todavía hecho, pero en 28.600 millones de dólares, ¿sí? Por la recuperación formal del empleo en Estados Unidos. Hay un índice de miseria, que a lo mejor al rato nos los puedes platicar, Enrique, pero hay un índice de miseria que dicen cómo miden los países de acuerdo al empleo, de acuerdo a la inflación, de acuerdo a pedir prestado, y ahí dicen que México bajó
de un 2.9 a un 3.21%. Todavía no lo calculan bien, pero sí hay más gente en algún índice de miseria, ¿sí? El crecimiento de México lo calcula en 2.1%. El bienestar del individuo promedio se deterioró. La inflación es en precios preocupante, lo que decías, Enrique, sobre todo en las áreas de alimentación y en las áreas de medicina. Ha aumentado muchísimo lo que es el precio. Tranquilamente estamos sobre un 50% en estos renglones, lo que es preocupante. La inflación del año pasado yo traigo un 7 y fracción, ¿será cierto? No te puedo confirmar, creo que está un poco alto. ¿Tu idea sería? Yo diría que anda alrededor del 6.8 o 6.9, pero si llegara al 7. No creo que hayamos llegado a 7, pero está totalmente fuera de lo que se calculó, ¿no? Sí, definitivamente. La primera estimación del Banco de México era que se cumpliera la meta de máxima de entre 2 y 4%. Después lo modificó a 4.6 y obviamente la cifra final pues dejó incluso mal parado a nuestro exgobernador del Banco Central, Agustín Carstens. Así es. Ok, el turismo creció fuertemente por la misma devaluación, a tal grado que pues fue la tercera fuente de divisas del país. Y aquí hay cosas muy interesantes porque nos dicen, por ejemplo, que Los Cabos ya es el aeropuerto más visitado de todo México. Tijuana estaba ahí entre ellos, déjenme ver si encuentro el dato ahorita para dárselos, pero está muy interesante porque ya cambiaron mucho la cuestión de los vuelos. Aquí lo tengo, mira. El pasaje aéreo. Los Cabos tiene el primer lugar con el 15.9%, el Bajío el 14.2%, Tijuana el tercer lugar con 13.4% de la población que se mueve. El séptimo es Cancún con el 10.5%, la Ciudad de México con el 8.1%. Entonces esto te dice que estamos haciendo un aeropuerto enorme en la Ciudad de México y viene teniendo a nivel nacional el 8º lugar en vuelos, ¿no? Entonces las opciones turísticas han tomado mucha fuerza en México, ¿no? Ok, el Plan de Seguridad Nacional Interior, que empezó el año pasado, fue aprobado. En un momento dado, ahorita la Suprema Corte de Justicia no le ve probabilidades de que lo vayan a detener. Piensan todo el mundo que va a seguir adelante. Y el derecho a acceso a la información también no se ha vuelto una cosa clara todavía durante el 2017. Todavía la información, sobre todo en vías internet, está oscura, ¿no? Tengo las firmas ganadoras del 2017. Electra, por mucho, es la empresa más ganadora de todo México. Walmart, AMS, Arca y Azur. Las perdedoras, Liverpool, Carso, Volaris, Gentera y Nermark. O sea, dicen ustedes, pues hubo quien ganó y quien perdió, y quien pareciera que podría haber ganado mucho más, también perdió, ¿no? Telcel sí se distingue como una empresa que en teléfono portátil gana 38.9 millones de líneas, ¿no? Entonces, Telcel sigue siendo la dominante en México, ¿no? Bueno, ¿algún otro comentario? Sí, mira, 2018. Cuando me preguntaste sobre el resultado de 2017, a propósito no mencioné la tasa de crecimiento que tuvo el país, que se estima, como tú bien dices, alrededor del 2.1%, pero aquí con una reserva que es importante mencionar. A partir del año pasado, el INEGI modificó el año base que se venía manejando para todo lo que es la estadística del crecimiento del PIB de 2008 a 2013. El público va a decir, bueno, ¿qué tiene que ver con el resultado del 2.1%? Bueno, sí tiene mucho que ver porque el 2.1% resulta ser superior cuando se toma como base 2013 que si hubiéramos tomado 2008. No he hecho el cálculo exacto, pero por decirte algo puede incluso caer hasta 4 o 5 décimas, lo cual implicaría que si vemos el historial del crecimiento de este sexenio con respecto a las cifras que veníamos manejando previamente, pues ese 2.1% es menor. Entonces, por ahí dicen incluso que fue una de las estrategias de un destacado político mexicano,
le achacan a Videgaray algunos críticos de que hicieron todo con toda la intención de que al hacer esta modificación del año base, pues obviamente las cifras de este sexenio se elevan. Cuando estaban por debajo en promedio del 2% de crecimiento, ahora resulta que traemos arriba del 2% de crecimiento promedio en este sexenio. Entonces, bueno, independientemente de eso, yo creo que es importante mencionarlo porque de alguna manera nos desfasa dijéramos, el sentir, la proyección de las cifras que veníamos manejando en términos de crecimiento del PIB. Por otro lado, también se hace mención a que en el año de 2017 se generaron arriba de 650,000 empleos, lo cual se ha venido presumiendo por parte de esta administración de que cuando sumas todos los años se han creado más de 3 millones de empleos, ¿no? Lo que no se dice, que es muy importante también, es que el país necesita generar 1.300.000 y 650,000 apenas representan el 50%. Y también lo que no se hace énfasis es que si bien es cierto que hubo un número muy destacado de empleos a lo largo de 2017, pues lamentablemente fueron con salarios menores a 2 mínimos. Lo cual implica que pues continúa la fase de precarización del empleo en el país, donde pues hay poco poder adquisitivo, y tampoco se dice que si bien es cierto que hay crecimiento del consumo en el país, pues está muy atado a lo que acabas de mencionar, a la llegada de las remesas del exterior. Es decir, la gente en México, la mayor parte de esos 28,000 millones de dólares que se estiman como a estas alturas que ingresaron en 2017, se destinan fundamentalmente al consumo. Entonces eso, claro, estimula el crecimiento del consumo, pero hay que mencionarlo, pues estamos dependiendo de lo que sucede en el vecino país del norte y particularmente de lo que están enviando las gentes que tuvieron que incurrir en grandes sacrificios, abandonando sus familias, sujetándose a toda una serie de peligros cuando cruzan la frontera, a la discriminación, etcétera, etcétera. Entonces, el país, hay que decirlo, crece, genera empleo, pero no se mencionan las condiciones en las que se da este crecimiento, y eso es muy importante, y esa es parte dijéramos, del desencanto que hay por todos lados, ¿no? Sí, que tenemos particularmente la clase media, que estamos más conscientes, que vemos que este crecimiento se da a costa de un gran sacrificio. Ahora, quiero mencionar también algo en relación a Baja California, que no hemos tocado el punto. Baja California creció en 2017, en términos económicos. Yo estimo que el crecimiento fue cuando menos de 3.6 o 3.7%, lo cual es relativamente bueno, porque eso significa que hubo inversión, significa que hubo generación de empleo. Hoy salió una nota pagada o insertada por las autoridades, en este caso la Secretaría de Desarrollo Económico, mencionando que se generaron alrededor de 65,000 empleos, ¿no?, en el estado en 2017, lo cual es muy bueno. También no menciona que fueron de tipo precario porque son menores a 2 salarios mínimos. Pero tampoco se menciona que Baja California requiere cuando menos 80,000 empleos. Entonces eso significa que estamos generando alrededor del 60% de lo que se necesita, ¿no? Entonces sí seguimos avanzando de manera más destacada que el resto de la República en términos de generación de empleos, en términos de crecimiento económico, pero también con una elevada tasa de inflación. Aquí en Baja California, en Tijuana y Mexicali, en el primer caso estuvo por encima del 8%. Lo cual, insisto, ahí pues se fue prácticamente todo el incremento de los salarios mínimos. Entonces, bueno, eso nada más como relación a 2017. ¿Algún comentario? Sí, la parte de la cuesta de enero, que siempre se dejaba para estas fechas, ¿verdad? Bueno, pues ahora ya yo creo que está más pesada, porque pues inicia con el Buen Fin. O sea, para mí empieza desde eso, que si lo hubiéramos hecho en función del Buen Fin, aprovecharlo para los obsequios o para los gastos de Navidad, ¿verdad? Pues sería interesante. Bueno, pues qué bueno que se aprovechó económicamente y ya aterriza. Pero no teníamos el aguinaldo, ¿no? Entonces te gastaste, le cargaste más a las tarjetas, tienes más deuda, y aparte llegó o sumó todo lo que tiene que ver con las fiestas decembrinas. O sea, entonces creo que se hizo esa cuesta de enero pues ya mucho más pesada, en donde pues se va a ver ahorita, ¿no? No sé, las casas de empeño o los lugares donde... Sí, es buen mes para las casas de empeño. Por ahí va a ser mucho la recurrencia, y pues sí, los problemas de las tarjetas de crédito o de la disposición de ese dinero, de gastarse el aguinaldo,
prácticamente un mes antes de que lo necesitaras, ¿verdad? Y no utilizarlo para eso, porque si bien se ve el Buen Fin, es mucho para lo electrónico, o sea, realmente no tiene un efecto muy medible en consumo, por ejemplo, de ropa o de otros de enseres, sino más bien la parte electrónica es la que se ve más enriquecida con esto. Entonces yo creo que pues es una cuesta de enero pesada que se suma a los, pues si no subió la gasolina, pues se subió el gas, ¿verdad? Y van a subir otros tipos de gas, entonces creo que va a ser un poco complejo en la mayoría de la población, ¿no? Por eso creo que la parte mercadológica, la parte de promoción y todo, pues tiene que ser real. Ya no pueden ser, les subo el 10 para darles el 10 de descuento, sino tiene que ser beneficios realmente y ahorita apostarle a ayudar a eso, ¿verdad? O sea, que realmente sacrificar lo que tenemos que ganar en función de que se vea beneficiar a la población para que su consumo cuando menos cumpla con el mínimo indispensable para sobrevivir razonablemente, ¿no? Que en Mexicali pues se ve, ¿no?, que sí hay movimiento, pero pues en la zona urbana yo no desconozco cómo estarán los alrededores en ese mismo sentido, ¿no? Es bueno, qué tanto nos afecta los ciclos fuera de la ciudad, ¿no? Bueno, vamos a ponernos ahora a ver un poquito el entorno de nuestro México. Volveremos a México y luego volvemos a tocar ya Baja California y tocaremos Mexicali para poder cerrar esta mesa. Bueno, pues California desde el día primero se puso verde. La marihuana se legaliza. Es el primer estado en legalizar marihuana medicinal. Después ahora es el sexto del mercado legal. Es el más grande del mundo de uso recreativo. Para adultos mayores de 21 años se legaliza 1 onza, o sea 28.35 gramos. Los adultos pueden cultivar hasta 6 plantas de uso personal en su casa. Pues un tema fuerte, es un tema importante donde nuestras autoridades tendrán que tomar una medida espejo, porque pues aquí seguimos contando muertos y corteando la marihuana, y ya están contando el dinero de los impuestos, que anda alrededor del 60% de los impuestos para ellos. Entonces, este es un paso importantísimo para nuestros vecinos de California. Ya están viendo la posibilidad de cosechar en Coachella, en el Valle Imperial, en Calexico, están viendo ya las áreas donde pueden cultivarla. Es decir, nos estamos quedando muy atrasados, ¿no? Dicen, yo estaba leyendo, ¿por qué la empresa mexicana no somos los empresarios que deberíamos de ser? Y dicen, primero que las empresas en México estamos totalmente improvisadas, la gran mayoría. Dependemos del líder y somos de una improvisación terrible, ¿no? No asumimos mejores prácticas, normalmente no hacemos cosas mejores por mejorar. Simplemente decimos, nos medimos, porque decimos, bueno, nos mantenemos, ¿no? Pero eso nos lleva a una conciencia que no tiene cambios, es decir, lo que sucede en nuestro entorno, lo que sucede con nuestra competencia, no cambiamos porque nosotros nos mantenemos. Y entonces estamos en lo que llaman ellos, en un estado de confort que nos hace mucho daño a los mexicanos, ¿sí? Bueno, vemos un Telecán, que sería el tema más importante para México en este momento a nivel internacional, porque pues la renegociación y las elecciones de este año en México también son un punto importante. Los inversionistas dicen que los dos temas tienen frenada la inversión, ¿sí? Tanto el tema de las elecciones como el tema de la renegociación del Telecán. Se calcula que vamos a tener alza de intereses, no sabemos qué tan alto, pero sí viene una alza de intereses a nivel internacional. La renegociación, ellos dicen que somos ventajistas, no cooperamos como socios y vecinos, que para ellos no es beneficioso, podría haber reducción de inversión, salida de capitales y aumentos en el peso dólar, ¿sí?
China ya tomó medidas inmediatamente, ya hizo deducciones de reinversiones. México reacciona o no, o perdemos o no empleo, inversiones. Dice el señor Trump, el muro va, lo repite cada vez que puede, no tiene el dinero todavía, pero el muro va. Tiene un problema con los Dreamers porque los demócratas no le definen su plan de trabajo o el que él quiere. El 20 de enero de este 2018 va a dar un informe sobre el estado de la nación. Ahí pensamos que va a hablar del Telecán y que va a decir alguna de sus últimas decisiones. Bueno, 2018 va a ser un año de decisiones económicas mundiales muy importantes, tocayo. ¿Puede ser eso? Dijiste muchas cosas ahorita y me quedé pensando, bueno, ¿cuál de todas es la más relevante? Bueno, respecto a... Voy a empezar tratando de darte un breve comentario sobre algunas de las que hiciste. Por ejemplo, en términos de la marihuana, sí, es una de las noticias que ha tomado, dijéramos, prioridad en los medios. En el estado de la autorización de la marihuana en el estado de California, pero también se les ha olvidado que a partir de este 1 de enero el salario mínimo se aumenta en el estado de California de una manera sustancial, de tal manera que pues quienes trabajan en ese país se van a ver beneficiados con el gane del salario mínimo, y eso nos hará más competitivos de este otro lado, ¿verdad? Porque lamentablemente nuestra competitividad en México, como hemos mencionado en distintas ocasiones, pues le hemos apostado a tener una mano de obra muy barata. De alguna manera esto lo menciono porque cuando hablamos de la renegociación del Tratado de Libre Comercio, que por cierto la sexta ronda empieza el 23 de este mes y termina supuestamente el día 28, yo todavía tengo esperanzas o mejor dicho, veo de manera objetiva que lo más probable es que sí se llegue a acuerdos, ¿verdad? Como ya se llegó en las primeras 5 rondas, y que de alguna manera el tratado va a continuar, ya sea de manera directa o indirecta. Entonces yo no le tengo tanto pavor como mucha gente menciona, ¿no? De que se va a venir abajo la inversión. Eso no es cierto. Mira, pero lo dicen todos los diarios del México. Sí, lo dicen todos los diarios, y obviamente hay quienes les interesa que se propague esa información. A los especuladores les interesa que se siga propagando todo aquello que permite justificar que el dólar ande como trampolín, ¿no? De un lado a otro. Pero la verdad es que las decisiones de inversión, tú lo sabes, como empresario, pues no se toman de la noche a la mañana, y menos cuando estás hablando de proyectos de cientos, si no es que miles de millones de dólares. Son decisiones que se toman muchas veces, cuando menos a lo largo de un año, si no es que 3. Entonces, una vez que arranca un proceso de esta naturaleza, no es tan fácil frenarlo, ni tampoco decirlo voy a suspender totalmente, siempre y cuando los beneficios sean mayores. El riesgo que hay, por ejemplo, con el Tratado de Libre Comercio o con la reforma fiscal de Estados Unidos es que el rendimiento disminuya, mas eso no significa que desaparece. Y en vez de obtener, por decirte algo, el 15%, pues a lo mejor quienes están tomando esas decisiones de inversión, pues a lo mejor ahora la reevaluación les dice que van a obtener entre el 12 y el 13%. Si tú consideras ese porcentaje en relación a lo que te pagan otras opciones, por ejemplo en los mercados de dinero, en los mercados financieros o en otros países, pues a lo mejor no es tan atractivo o sigue siendo muy atractivo. Entonces, no es cierto que las inversiones se van a caer del todo. Sí se pueden frenar, dijéramos, temporalmente a corto plazo, como muchas veces sucede, pero hay muchas, llamémosle así, falacias y mentiras o medias verdades en relación a esto. Entonces, eso hay que señalarlo con toda claridad, que no es así como muchos lo señalan, y lo digo con fuerza porque a veces me da risa las declaraciones que hacen tanto funcionarios públicos, incluso como financieros, ¿no? Porque ellos saben mejor que nadie que no, las cosas no funcionan así. Bueno, dicho eso significa que el país sí puede tener retrocesos, en el sentido de que si iba a crecer al 2.5 o al 2.8, termine creciendo al 2%. La perspectiva para 2018 de crecimiento económico para el país
tomando en consideración este entorno difícil, dijéramos incierto, es de que México crezca, de acuerdo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, alrededor del 2.5% en promedio. Por parte del Fondo Monetario Internacional, en su último pronóstico allá de octubre, considera que vamos a crecer al 1.9%. Como ves, va a haber crecimiento. Los analistas privados consideran que va a crecer al 2.3%. Otros consideramos que vamos a tener una tasa ligeramente inferior a la de este 2017. Es decir, si crecimos al 2.1, por lo más probable es que terminemos alrededor del 2. Va a haber crecimiento, va a haber generación de empleo, va a haber inversión, va a haber remesas, va a haber consumo, va a haber... no es tan grave. El problema más fuerte que traemos en México es, por un lado, que esa tasa de crecimiento es menor a lo que el país necesita. Necesitamos crecer cuando menos al 4% y si es posible al 5%, tener tasas de crecimiento similares a las que tiene China, que anda arriba del 6,5%, y generación de empleo, pues el doble del que estamos generando ahorita. ¿Para qué? Para, dijéramos de alguna manera, acabar con la desigualdad que está creciendo en este país. Tú hace un rato mencionabas los índices de pobreza o de miseria que están creciendo. Eso es cierto, ¿verdad? La pobreza está creciendo en el país por una razón simple, aritmética. Si necesitas 1.300.000 empleos y estás generando la mitad, pues esa diferencia de 650.000 tienen dos opciones. Una, o se quedan sin hacer nada en su casa y no buscan trabajo, o dos, se meten al mercado de trabajo teniendo dos opciones, yéndose a Estados Unidos como inmigrantes o inmigrantes ilegales, o aceptando salarios paupérrimos, como es el caso del salario mínimo, ¿no? Entonces eso está generando pobreza, y lo que necesitamos hacer es un cambio de política en ese sentido, y es una de las cosas que, por cierto, hasta ahorita todo el mundo habla de que va a haber mayor bienestar en el país. Me refiero a todos los candidatos que hasta ahorita, o precandidatos, mejor dicho, que se tienen hasta ahorita, pero nadie dice cómo lo va a hacer, ¿no? Y una de las cosas que tenemos que hacer es que haya mayor reparto dijéramos, de los beneficios que está dando ese crecimiento entre la población trabajadora. Tenemos que incrementar el salario mínimo, pero no solo los mínimos, también los profesionales, claro. Porque hace poco hice un artículo referente a este tema, en el que señalo que, por ejemplo, pues en México, a niveles de gerencia, el salario que perciben promedio, de acuerdo a distintas casas investigadoras al respecto, pues es menor al salario mínimo de Estados Unidos cuando lo traduces a 19 por 1. Y si te vas a 20 por 1, como andamos ahorita, pues la situación está peor, ¿no? Entonces necesitamos subir los salarios, no solamente de la clase menos preparada, el salario mínimo, sino también de los profesionistas, de los profesionales, porque realmente lo que estamos obteniendo de rendimiento en ese sentido es patético. Esa es la palabra, patético, cuando lo comparas con el salario mínimo de Estados Unidos. Y eso que en Estados Unidos el salario mínimo a nivel federal es de $7.50, y en California hasta hace unos días era de $10.50. Entonces, ¿cómo es posible? Por ejemplo, hay que cuestionarse de toda la inversión que hacemos para sacar a gente preparada, profesionista, los padres de familia que pagamos educación privada, que los mandamos a una institución, llámese CETIS o VM o lo que sea, sin hacer publicidad. Gastamos un dineral para que terminen ganando el equivalente a menos de un salario mínimo de lo que se paga en Estados Unidos. Digo, eso no es razonable y no es justo. Entonces, bueno, te podría decir muchas otras cosas, pero le quiero dar la oportunidad aquí a Jorge. Yo veo, por ejemplo, Amazon, es un monstruo, Jorge. Vende cantidades, vale lo que no nos imaginamos la empresa, ¿no? Ahora dice, ya compró unas tiendas, está buscar Target en Estados Unidos, para tener la tienda física, que la gente palpe, toque y aparte seguir con la fuerza de Amazon que tiene. Todo un caso, Jorge. ¿Qué nos comentas de esta empresa? Pues que sigue creciendo. Digo, ahorita lo mencionas tú en artículos, pero pues también ya está en programación. Ya como está Netflix, está Amazon Prime, ¿verdad? Que también ya está vendiendo series. O sea, creo que esa es la tendencia. Siempre la plataforma digital sigue siendo, pues entonces creo que va a seguir en ese crecimiento. Yo lo que sí veo a nivel global es que las marcas globales, valga la redundancia, se van a hacer
más locales en muchos sentidos, ¿no? Quizá el gran nombre esté ahí, pero la característica esté muy particular. En el caso de Amazon yo creo que el crecimiento sigue siendo y creo que va a haber otros modelos que van a volver a surgir con eso, porque las alianzas, uno se compra al otro y empiezan a crecer en muchos sentidos. Creo que esa tendencia como usuario pues va a ser interesante porque va a tener a la mano ventajas a nivel de consumo, ¿no? Entonces, hay una neutralidad del Internet, güey, que dicen que se va a ver más neutralizado, que va... ¿Qué sabes de esto, Jorge? Pues yo pienso más bien está muy ampliado, o sea, la neutralidad quizás si se usa ese término sea por la variedad que hay, o sea, no va a estar concentrado en algunos, pero hay muchas plataformas, entonces eso es lo que yo veo que sí cambia muy fuerte, ¿no? Tienes demasiadas opciones, entonces siguiendo un poco la parte del profesionista, ahorita me gustaría tocar ese punto porque está obligando, en el caso profesional, a los dobles trabajos, ¿sí? Y qué buena onda que tengas dos ingresos, pero el desgaste para poderlo hacerlo bien también te genera un problema. Entonces creo que ese es un punto muy importante a nivel de profesionista, a nivel profesional de los ingresos que tenga, porque pues tienes la capacidad y las redes te ayudan a hacer más. Sin embargo, físicamente también te desgastas y eso es un punto que a la hora de rendir pues no se rinde quizá lo mismo a pesar de que tengamos en beneficio la tecnología. Y siguiendo con la internet pues va a seguir siendo el papá de los pollitos, hay muchas opciones, ¿verdad? Están muchos conceptos ya entrando, el punto de inbound marketing, ¿verdad? De no hacer publicidad intrusiva, ¿verdad? O que se mete cuando no la necesitas, ¿no? Ver en canales de YouTube y todo, estás buscando algo, lo encuentras, pero tienes que echarte un anuncio a fuerzas antes de verlo. Todo eso van a ser modelos que van a cambiar o que están cambiando muy fuerte a contenido muy particular, ¿verdad? A la generación de contenidos, al storytelling otra vez, al contar historias con mucho contenido y muy específico. Entonces yo creo que el internet no le veo que vaya, no creo que se vaya a equilibrar, que se vaya a contraponer en cierta medida, sino al revés. Vas a tener muchas opciones. Ahorita se está hablando del growth hackers, ¿no? Que ese concepto, el hacker, pues la palabra tiene una connotación negativa, sin embargo no es en este caso negativo, sino más bien como el mercadólogo digital ahora se tiene que aliar o tener la parte con ingenieros y con otro tipo de profesiones para tener mucho más contundencia en la generación de información de valor. Pues creo que el tema va a seguir siendo la creación de contenido, pero mucho más perfilado, mucho más preciso y sin tanto dispendio aventar, por ejemplo, correos electrónicos abiertamente, sino muy bien dirigidos y a partir de la información que tú me estés pidiendo que te mande, no a partir de lo que yo quiero estar mandando, ¿no? Entonces creo que esa parte va a seguir siendo muy fuerte. Inbound va a tener mucho más fuerza, creo yo, la parte esta de que te comento del growth hacker, lo móvil. O sea, las plataformas en lo móvil obviamente va a ser mayor crecimiento porque pues ya estás aquí, ya no te vas a esperar a ir a una estación, una computadora de escritorio a empezar a buscar información, sino la necesitas traer aquí en el momento en que la necesitas y esa movilidad pues te va a exigir plataformas y diseños y programaciones de una manera más eficiente, no tanto que no existan ahorita, sino más eficiente en descargar, en ver y todo. Entonces creo que la inmediatez de la información va a ser un punto comercialmente interesante. ¿Quién llega primero y con qué contenido de valor llego primero? No nada más llegar primero con esto, sino decir, tengo esto importante para ti y que va a ser continuo, que a partir de lo que tú me pidas te sigo mandando más información que a ti te interese. Creo que ese es el uno a uno que va a ser mucho más requerido, ¿no? Ese esfuerzo comercial uno a uno, aunque sea pulverizado por internet, va a ser uno a uno. Te puedo tener tus tendencias de consumo muy bien definidas, sé lo que puedes estar comprando tú y cuándo lo vas a necesitar y cómo te puedo estar recordando. Entonces creo que internet sigue siendo un rol importante y ahí van a seguir creciendo muchas modalidades. Creo que ahorita lo estamos viendo ya con mucha terminología que antes no existía, que ahora ya se convierte en el día a día, ¿no? Ahí lo importante va a ser eso, qué es lo que más nos conviene hacer, porque no vamos a tener quizá a nivel de empresa mediana y pequeña de estar en todo, sino más bien cuál es la que más nos va a convenir, ¿no? Ok, vamos a hablar de la economía del 18. El dólar peso inicia
para los que saben de esto, dicen que inicia bien, ¿sí? Entre 19 y 20, porque podría haber sido peor el inicio de año. Ok. Un gasolinazo que dicen que no se dio, pero que sí se va a dar. O sea, que no nos lo dieron como nos lo habían prometido el 1 de enero, pero sí se va a dar. Aunque sí hay variables de precios ya, por ejemplo, en algunas ciudades importantes ya los precios se empiezan a mover, ya se empiezan a entrar las otras marcas, se empieza a mover el precio de la gasolina. ¿Ok? Nos afecta, los que conocen el tema, la reforma fiscal de Estados Unidos, que bajó el impuesto de la renta del 35 al 21%. Entonces ahí dicen que nuestro país está muy lentamente reaccionando o no reaccionado. Y eso es donde preocupa a los inversionistas, que México no define las reglas ante una reforma agresiva de ellos. Ese punto es importante, ¿no? Sí piensan que la inflación va a descender de este 6%, que vamos a tener menor inflación, ¿sí? Pero vamos a tener dinero más caro, ¿sí? El dinero sí se va a encarecer. Va a haber un empleo más difícil. ¿Por qué? Porque va a haber más tecnología, lo que platicas de esto, ¿sí? Y la mayor automatización que se está dando. Es decir, y lo vemos en vehículos y lo vemos en muchos lados, cada vez es más automatizado. Y dicen, es que los robots pueden trabajar 24 horas y esto de alguna manera viene cambiando muy fuerte la tecnología y la automatización. Ok. Esperan un alza al precio de la tortilla también la gente, ¿no? O sea, dicen, ¿sabes qué? No van a aguantar. ¿Por qué? Porque el gas LP ha subido 53%, ¿sí? En los primeros 11 meses del año pasado. Entonces, dicen, forzosamente la tortilla va a subir de 1.50 a 3 pesos. Bueno, aquí yo te dije, Tocayo, nos queda poco tiempo, pero sí es importante, nos faltan las campañas políticas, nos falta la transparencia y cuenta pública, nos falta hablar del Bitcoin con Jorge, nos faltan varios temas. Entonces, bueno, es 2018. Sí, mira, en materia de inflación, va a ser, hasta ahorita tenemos la visión de que la inflación va a descender. Pero yo no estoy tan confiado en que va a descender a los niveles máximos dentro de la meta del Banco de México. Es decir, yo no pienso que vayamos a estar o que alcancemos el 4% en 2018. Yo pienso que vamos a estar más cerca del 5%. En este momento. ¿Esto qué significa? Bueno, significa en automático que van a tener que ajustar las tasas de interés al alza. Eso se va a traducir en que haya más costo para los usuarios del crédito, tanto empresariales como consumidores, lo cual de alguna manera va a afectar las decisiones de inversión con crédito por el lado de las empresas y por el otro a los consumidores en cuanto a lo que se refiere a bienes de uso duradero. Ese es en el tema de inflación. Tienes toda la razón. Por ejemplo, ahorita la clase media está muy golpeada porque el gas LP, por ejemplo, en el caso de aquí de Baja California, en Mexicali, pues nos aumentó poco más del 50%, sí. ¿No? De 650 pesos, menos de 650 pesos que pagábamos un tanque de 45 kilogramos en enero del año pasado, ahorita está 999.99, como en las tiendas, ¿no? No le subieron el centavo o los 10 centavos para que no llegue a los 1,000, pero son 1,000 pesos, ¿no? Entonces, estamos hablando de a poco más del 50% de incremento. Entonces, sí es una situación difícil que se va a agravar por la situación que puede, o por los rumbos que puede tomar la paridad peso-dólar. Se tuvo un buen inicio de año, según quién, en términos del tipo de cambio. Bueno, según los que trabajan en las instituciones financieras, que a su vez de alguna manera son corresponsables del incremento que ha tenido el tipo de cambio en las últimas fechas, desde el año pasado, ¿no? Lo que no dicen, por ejemplo, es que se redujo el tipo de cambio gracias a una inyección masiva de recursos por parte del Banco de México, que subastó más de 500 millones de dólares en un día, ¿no? Entonces, óyeme, pues así tenía que bajar a fuerzas para que arrancara el año con menos paridad.
Pero las perspectivas no son del todo favorables. Si metes el TLC, la reforma fiscal... Si el TLC no se da, se va a 24. Inconveniente, estamos hablando de que el peso, y se lo ha dicho tu servidor, puede redundar próximamente alrededor de los 22 pesos, lo cual a su vez se traduce en otro efecto de inflacionario que obviamente dispararía esta posibilidad de tener 5%, ¿no? Entonces estaríamos hablando de otra vez 6%, con nuevas presiones para aumentar los salarios mínimos, lo cual se va generando otra vez esa bola de cristal. Ahora bien, aquí quiero yo señalar que lo que no se ha dicho es que una parte importante de la inflación es responsabilidad de las autoridades federales, por un lado, y por otro de la institución encargada de frenar la inflación, el Banco de México. El año pasado, cuando se dio la noticia del gasolinazo, hubimos economistas que dijimos esto va a traer consecuencias inflacionarias. Ex post, como dicen, ya viendo la historia, nos dio la razón, sí tuvo efectos inflacionarios. La crítica hacia el Banco Central es que no adoptó una postura firme y rígida contra las autoridades federales, en el sentido de decirle, oye, espérate, esto va a tener una inflación fuerte. Y lejos de eso, lo que dijo, bueno, no va a pasar nada, se acordarán las ¿cómo se llama? Las declaraciones de Carstens, ¿no? Entonces, en ese sentido, la autoridad monetaria del país nos está fallando en su principal objetivo, que es contener la inflación. Ahora, vamos a ver qué va a hacer en el 2018, ¿no? Pero si sigue con las mismas políticas del año pasado, como dicen, no nos va a ir bien en ese sentido a los consumidores, ¿no? En términos de crecimiento, ya te dije, pensamos que va a ser un poquito menor tanto el Fondo Monetario Internacional como los analistas privados de lo que pregona el Banco de México, ¿no? Vamos a hablar de las campañas políticas, porque es todo un tema que ocupa los medios de comunicación gratuitos, muchas horas en muchos espacios gratuitos, cosa única porque lo mantenemos los mexicanos. Déjenme decirles qué dicen. Las campañas políticas, la de MIT será la de mayor alcance nacional, ¿sí? Con más reconocimiento y más intención de voto, o sea, va a subir. López Obrador va a recorrer los pueblos, como siempre lo hace, pero tiene una eficaz estrategia en redes sociales. Anaya no se ve todavía por dónde va a tomar él su rumbo, pero ahorita de los puntos, a López Obrador le dan 39 puntos, a mí le dan 21 y a Anaya 13 puntos. El asunto es no gastar de más, que no haya despilfarro de recursos para tener consolidación fiscal. Los MODIs y los HR ratings, expertos y los calificadores están dicen que eso es obligatorio para México. El gasto aumenta por elecciones. Tenemos la elección de presidentes, 8 gobernadores, jefe del gobierno de la Ciudad de México, el Congreso completo y congresos locales. Necesitamos la fiscalización del gasto público efectivo y en tiempo real. Y aparte de eso, tienen publicidad oficial, claro, ¿sí? Que México financia a los partidos millones de horas a su disposición en los medios. ¿Qué te parece? Pues, desde el punto de vista de comunicación y de publicidad, de difusión, pues va a haber inversiones atípicas. Este año va a ser atípico en ese sentido. Te vas a ver beneficiado. Pues muchos tendremos eso. Los medios definitivamente se van a ver ciertamente beneficiados también, ¿verdad? Aunque van a estar controlados en muchas partes, pero y vuelvo al tema de las redes, toda la parte digital va a ser contundente también, y la red también cobra, o sea, no quiere decir que todo lo que se va a redes es gratis, ¿no? O sea, también va a haber inversiones fuertes ahí que tienen otra modalidad que no sé cómo se pueda monitorear y vigilar para contablemente no te vayas de más o de menos. Sí, creo que eso va a ser fuerte y va a activar cuando menos 2/3 partes de este año en actividad, ¿no? Vamos a volver a ver todos los letreritos de espectaculares vacíos ahorita, al rato van a estar todos llenos y los precios también van a subir y va a pasar ese tipo de situaciones a nivel de publicidad y de inversión publicitaria para campañas y difusión. Creo que va a ser en ese sentido bueno porque va a haber una inyección. Sin embargo, tenemos que contrapesar la parte de la opinión pública, ¿no? Creo que también el desbordarte de lo que ha estado sacando New York Times respecto a toda la parte publicitaria gubernamental, pues es evidente que es un gasto innecesario. Lo vemos localmente también, o sea, tanto la ciudad como el estado, hay inversiones muy fuertes publicitarias y creo que sí se necesita cacarear el huevo, como se dice, pero no tanto, o sea,
porque también de más generas un efecto contrario, ¿no? Y en vez de caerme bien, me cae mal tanta inversión. Entonces creo que eso lo tenemos que cuidar con mucho detenimiento. Me queda poco tiempo, Jorge, pero el Bitcoin se ha caído, en diciembre cayó muy fuerte, es una moneda virtual, la gente dice que el problema es que no saben quién está atrás de ella. Dame algún comentario. Yo he estado leyendo y estudiando un poco esta parte y he visto especialistas de Silicon Valley y gente que estaba metido mucho en la parte digital y se ve que vienen varios. Bitcoin es una, pero vienen varios cybers, ¿verdad? O sea, que va a ser como que una tendencia muy fuerte, entonces hay que estudiarle más. Sí creo que va a convertirse en algo importante y como dices tú, no sabemos dónde está, pero ahí está. Entonces en la nube va a haber mucho, ¿no? Hay que ver cómo reacciona. ¿Alguna conclusión 2018 perspectivas? Bueno, 2018 un año difícil en general. Sí. Creo que en algunos aspectos sí hay riesgos muy fuertes. En la cuestión política nacional puede incidir más allá de lo que hasta ahorita pensamos algunos. El mercado internacional de las materias primas igual. Las políticas del señor Trump particularmente, pues no solamente nos tienen nerviosos a nosotros, nos tienen nerviosos a todo el mundo con el botón más grande que tiene, ¿no? Que ahora que dice que tiene el botón atómico más grande que el de Kim, ¿no? Entonces hay muchos riesgos. Las campañas políticas hasta ahorita dejan mucho que desear. Mi opinión es que de todos no se hace uno hasta ahorita, porque no están diciendo nada en concreto en las precampañas. Esperemos que esto cambie con las campañas, que nos digan con mayor certeza, no solamente como lo señalo yo, sino como lo está incluso demandando el sector empresarial en México. Que, por cierto, mucho de lo que he dicho hasta ahorita aquí en este programa el día de hoy está respaldado por declaraciones de la Coparmex, de la Canacintra. Es decir, no estoy diciendo nada que no se esté ventilando a nivel nacional, pero cuya postura tu servidor trae desde hace tiempo, ¿no? Ok, yo voy a cerrar el programa con algunas cosas, obviamente, unas no son muy gratas, ¿no? Por ejemplo, tuvimos un 2017 como el año más violento en la historia reciente de México, con 30,000 muertes, o sea, es un dato terrible, ¿no? Tenemos robos, asaltos, somos campeones en la violencia, la desigualdad y la impunidad. Entonces, yo creo que aquí es muy importante que los mexicanos tengamos un voto digno durante este 2018. Bueno, les agradezco a Enrique Rovirosa, a Jorge Vázquez, que me acompañan, a la García Guerrero en esta mesa. Esperamos vernos durante todo este 2018 con el favor de Dios. Gracias a ustedes. Gracias a ti.